se lleva a cabo cada tercer lunes del mes. Es un trabajo pesado, lo felicitamos, doctor, por siempre apoyarnos. Y bueno, el día de hoy es nuestro ponente con el tema de principios del tratamiento endovascular del sangrado de tubo digestivo. Espero que disfruten esta sesión y es su tiempo, doctor. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas noches y sean todos bienvenidos. Para comenzar quisiera agradecer a la mesa directiva actual el hecho de que nos volvieran a invitar a retomar estas sesiones de alfabetización visual que ya en el periodo anterior estuvimos nosotros como institución Hospital Central Militar a cargo de ella, y pues quiero agradecer al doctor Gerardo Villegas por habernos invitado a nuevamente retomar esto. Y bueno, vamos a hablar del manejo endovascular del sangrado de tubo digestivo. Estos son los tópicos que vamos a abordar: antecedentes, generalidades, técnicas y materiales. Y todo esto lo vamos a repasar con casos clínicos al final. Dentro de los antecedentes vamos a comenzar por definir lo que es la embolización. La embolización es la oclusión de un vaso mediante la introducción de un cuerpo extraño o un tejido biológico. Esto para que actúe de dos mecanismos. El cuerpo extraño actúa de manera mecánica, ocluyendo el vaso, como su nombre lo dice, y el tejido biológico lo que realiza es desencadenar la cascada de la coagulación. ¿Para qué? Pues para de igual forma terminar con el objetivo, que es ocluir un vaso. A principios del siglo pasado, sí, Lusenhoff y Spencer en Washington son los primeros antecedentes que tenemos de lo que es el procedimiento de embolización. Ellos empezaron a introducir de manera directa en la carótida externa partículas de parafina con fines de embolización prequirúrgica para tumores del cuello. Posteriormente, Stalin en Pensilvania empezó a realizar ya en modelos animales, en perros, empezó a realizar cateterizaciones selectivas, y él empezó a medir cuál era el rango de sangrado el cual podía visualizarse por este método de imagen en ese entonces. Él estableció que hasta 5 mililitros por minuto era posible visualizar, y bueno, ese rango lo usamos hasta la actualidad, ¿verdad? De 5 a 10 mililitros por minuto podemos visualizar con técnicas de angiografía convencional. Por debajo de estos rangos, bueno, la medicina nuclear es la que nos ayuda cuando el sangrado es oscuro y no podemos localizarlo por ningún otro método de imagen. Posteriormente, ya el doctor Dotter, padre de la radiología invasiva, con su equipo de trabajo empezó a realizar ya oclusiones en vivo, también en modelos animales, en donde él ya por vía intravascular navegaba y ocluía un vaso de manera específica. Y posteriormente, su mismo equipo de trabajo ya reportaba el primer caso en seres humanos de una oclusión vascular, todo realizado por navegación endovascular. Vamos a hablar un poquito de las generalidades del sangrado de tubo digestivo. Recordemos que, por definición, el sangrado de tubo digestivo es aquella hemorragia que se origina en la luz de alguno de los órganos del aparato digestivo. De acuerdo a su origen, recordemos que anatómicamente nos sirve de referencia a lo que es el punto fijo del duodeno, o sea, el ángulo de Treitz, para nosotros clasificar el sangrado en alto, cuando es proximal a él, y bajo cuando es distal al mismo. Cuando no podemos localizar el sitio o el origen del sangrado, bueno, lo vamos a manejar como obscuro. En cuanto a la duración, pues este puede ser agudo, crónico o recidivante, y en cuanto a la presentación lo vamos a clasificar en macroscópico cuando es evidente, microscópico cuando es oculto y solamente lo podemos identificar por medio de algún estudio de laboratorio, y cuando es masivo, cuando es arriba de 500 mililitros. ¿Cuáles son las causas principales de sangrado de tubo digestivo? Por mucho, 80% de los casos, la hemorragia alta se va a deber a una úlcera péptica, y una hemorragia baja, generalmente el origen es la diverticulosis. Sin embargo, recordemos que existen muchas otras causas, muchas otras etiologías que están aquí nombradas, que nos pueden causar sangrado de tubo digestivo y que las debemos de tener presentes cuando estamos haciendo nuestro diagnóstico. ¿Cuáles son los signos o síntomas cuando el sangrado se presenta de forma aguda? Pues van a ser signos y síntomas de choque.
palidez de piel y mucosas, taquicardia, diaforesis, hipotensión arterial, inquietud, letargo, sed y oliguria. Cuando el sangrado de tubo digestivo es crónico, los síntomas son los de una anemia, que es la palidez, astenia, dinamia, somnolencia, taquicardia y disnea. Sí, dentro de los signos o de las manifestaciones de sangrado de tubo digestivo, recordemos estas definiciones, lo que es la hematemesis, melanemesis, melena, hematoquesia y rectorragia. Recordemos que esto es de acuerdo a clínicamente nosotros cómo vemos que es el sangrado, y esto se va a deber a la localización, si es alto o bajo, y al tiempo de tránsito intestinal que ha tenido esta sangre, este sitio de sangrado, para que se exteriorice y nosotros lo podamos ver. ¿Qué quiero decir con esto? Hematemesis, cuando es vómito de sangre fresca, pues nos habla de un sangrado alto. La melanemesis, que es lo que llamamos pozos de café, también nos habla de un sangrado alto, pero que ha tenido una duración. Es un sangrado de poca intensidad y que tiene la duración suficiente para que esa sangre que está en el estómago, en la primera o segunda porción del duodeno, pueda ser digerido en forma parcial y pueda exteriorizarse a través de la boca. Melena, esta es la expulsión a través del recto, sí, de sangre, pero de color negro. Sí, esto quiere decir que es un sangrado alto, que ha tenido el tiempo de tránsito de todo el intestino y que ha sido digerido los productos hemáticos y se ha convertido esto en melena. Hematoquesia nos habla de un sangrado por delante del ángulo de 3, cuyo tránsito intestinal no es de tanto tiempo y la salida a través del recto de los productos hemáticos son parcialmente digeridos. Entonces esto nosotros lo vemos, decía el general Gómez Maganda, maestro de gastro, que se veía como gelatina de grosella, así textual, así lo decía, ¿no? Y es un color rojizo oscuro. Y el último pues es la rectorragia, que nos habla de sangre fresca a través del recto y que es un sangrado pues ya a nivel de sigmoides o rectos sigmoides o incluso anal o perianal. El diagnóstico, recordemos, aquí es una clasificación clínica para decir si es leve, moderado o severo, basado en el recuento de la hemoglobina, en si hay o no hay presencia de anemia, en la estabilidad hemodinámica, ¿sí? La cantidad de sangrado que es evidente, e inclusive nos dice el abordaje endoscópico en cuánto tiempo lo debemos de realizar, 48, 12 o 3 horas cuando es muy severo. Entonces, recordemos, el manejo o el abordaje inicial de todo sangrado de tubo digestivo, sea alto, sea bajo, es endoscópico. Sí, el manejo endovascular es la segunda línea, una vez que el manejo endoscópico no pudo resolver la etiología del sangrado. Sí, y la otra causa por la cual el manejo endovascular es de segunda línea es que hasta el 85% de los sangrados de tubo digestivo van a remitir de manera espontánea, únicamente con medidas generales, tratamiento médico y un procedimiento endoscópico. Entonces, esto es de el principal concepto que me gustaría que se llevaran a casa, de que el manejo endovascular no es el manejo de primera línea para el sangrado de tubo digestivo. Vamos a recordar un poco de anatomía para poder entender la etiología y los sitios de sangrado. Recordemos las ramas de la aorta abdominal ventrales, sí, que son las que nos van a irrigar todo el tracto digestivo, que es el tronco celíaco, que por referencia anatómica lo vamos a encontrar en un nivel vertebral T12L1, la arteria mesentérica superior, que la vamos a encontrar en un nivel vertebral L1, y la arteria mesentérica inferior, que la vamos a localizar en un nivel vertebral L3. Recordemos las principales ramas de cada una de ellas. Tronco celíaco, primeramente la rama hepática, sí, que se va a dividir en lo que es la arteria gastroduodenal, que de ella va a salir las pancreatoduodenales superiores y la gastroepiploica derecha, y se va a seguir como hepática propiamente derecha y va a dar la rama hepática derecha e izquierda. ¿Sí? La rama esplénica, que va a correr de manera horizontal hacia la izquierda y pues que va a dar la irrigación de lo que es el vaso. Recordemos que también de aquí nos va a dar una rama gastroepiploica izquierda, que va a ser un arco y se va a unir curva 2, que sería este, y el Simmons curva 1. Sí, y ahorita se los vamos a demostrar con los casos clínicos, porque es que usamos principalmente estos. Le digo, es como, lo fragmentamos, lo ponemos en una llave de 3 vías,
lo conectamos a 2 jeringas, ponemos medio de contraste y solución salina y hacemos pasar la jeringa de un lado hacia otro y esto hace que se fragmente y se formen pequeñas partículas de este tipo de material que les digo es una esponja. Y el otro material embolizante que utilizamos pues son los coils metálicos, que los hay en diferentes configuraciones. Sí, la mayoría de ellos en la actualidad tienen pequeños filamentos de Dacron que nos ayudan a, como les decía al principio de la plática, a actuar con 2 mecanismos. Uno que es el efecto mecánico, que es la presencia física del coil dentro del vaso para ocluir, y el otro son estos filamentos de Dacron que hacen que se desencadene la cascada de la coagulación de manera local y esto ayuda también a que se pueda ocluir el vaso que queremos embolizar. ¿Cuál es la técnica? Debemos de iniciar con un abordaje con técnica de Seldinger. El 90% de los casos vamos a usar la arteria femoral común del lado derecho. Recordemos técnica de Seldinger, nuestras referencias anatómicas, sí, para localizar el sitio de punción. Ya una vez que puncionamos la arteria, pues colocamos nuestro introductor, sí, y a través de él pues vamos a empezar a navegar y a llegar con nuestro catéter diagnóstico pues hasta el vaso que queremos cateterizar de forma selectiva. Aquí este catéter pues ya entró desde acá en la arteria femoral, sí, pasó a la femoral común, ilíaca externa, ilíaca común, ya entró a la aorta y aquí está de manera selectiva en el tronco celíaco. Vean aquí en este video cómo les muestro cómo se visualiza el disparo selectivo y podemos identificar todas las ramas del tronco celíaco que vimos ahorita en el esquema. ¿Sí? De este lado les pongo la foto fija de este mismo video, ¿sí? Donde vemos la arteria hepática, ¿sí? Con su rama gastroduodenal, la rama gastroepiploica derecha, hepática propiamente dicha, hepática, las ramas ya intrahepáticas, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la arteria esplénica y la gástrica izquierda. Ahí están las 3 ramas del tronco celíaco. Ahora vamos a ver la mesentérica superior. Ya está el catéter de manera selectiva abocado en la arteria mesentérica superior y de la misma forma, de este lado les pongo el video en forma dinámica y de este lado pongo la fotografía fija, ¿sí? Donde vemos todas las ramas yeyunales, iliales, la rama ileocólica, lo que va a ser la cólica derecha, la cólica media y aquí más pequeñitas que no se logran distinguir, pues la pancreato duodenal inferior. Y si movemos nuestro catéter y nos vamos a nivel de la L3, pues por ahí vamos a encontrar el ostium de la arteria mesentérica inferior, que la tenemos aquí. Sí, hacemos el disparo de medio de contraste y vean cómo logramos opacificar lo que es la cólica izquierda, ramas sigmoideas y las ramas hemorroidarias superiores. Sí, una vez terminado el procedimiento, ahorita no les puse nada de terapéutica porque lo vamos a ver con los casos clínicos. Una vez terminado el procedimiento, retiramos nuestro catéter y retiramos nuestro introductor y realizamos nuestra compresión manual durante 15 minutos en el sitio de punción. Este punto es muy importante y algunas veces lo llegamos a darle, no le damos la importancia que requiere esto de la compresión. A veces dejamos al interno, dejamos al pasante que esté comprimiendo ahí y siempre debe ser supervisado porque si no se hace de manera adecuada podemos llegar a tener hematomas de este tipo por no realizar una compresión adecuada. Sí, y a veces esto que se ve muy aparatoso no llega a ser tan peligroso para el paciente como cuando tenemos un hematoma retroperitoneal. Recordemos que la sangre en el retroperitoneo no duele, no irrita. Entonces, si llegamos a tener un sangrado hacia el retroperitoneo, ya cuando nos demos cuenta, ese paciente ya va a estar chocado. Sí, entonces la compresión les digo, es algo muy importante y no debemos de quitarle esa validez, ¿ok? Afortunadamente ya actualmente en el mercado, obviamente con costo, pero hay este tipo de oclusores mecánicos que ya nos evitan realizar la compresión en pacientes seleccionados. Por ejemplo,
en una institución donde no podemos, tenemos que hacer economías de recursos, pues podemos usar este tipo de dispositivos en pacientes seleccionados, ¿no? O sea, pacientes que entraron chocados y que tienen plaquetopenia, o que tienen de tiempos alterados de la coagulación, en los que la compresión manual va a ser, o prevemos nosotros que va a ser difícil, pacientes de edad avanzada que no van a estarse quietos las 24 horas que nosotros requerimos después de realizar una función para que no se vaya a hacer un hematoma, pues podemos usar este tipo de oclusores mecánicos que son muy seguros, que digo, no es el tema de la plática, pero en el sitio de punción, en la arteria, por medio de este mecanismo se queda una plaquita de colágeno que ocluye por dentro del vaso y realmente no tenemos problema y no tenemos ni siquiera que realizar la compresión del sitio de punción. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver los casos clínicos. Si este es un paciente masculino de la sexta década de la vida con sangrado de tubo digestivo alto y que ya por un procedimiento endoscópico se reporta una úlcera duodenal. Vean esta foto fija donde ya tenemos un catéter tipo cobra cateterizando de manera selectiva la arteria hepática. Recuerden lo que habíamos dicho, y que una de las ramas de la arteria hepática va a ser la arteria gastroduodenal y luego va a dar la gastroepiploica. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos angiográficos de un sangrado de tubo digestivo? El primero de ellos es que veamos extravasación franca del medio de contraste. Entonces, si vemos aquí cómo viene la rama gastroduodenal, veamos aquí esta opacificación totalmente fuera del vaso, y que si nosotros endoscópicamente ya teníamos el reporte de una úlcera duodenal, recordemos que esta arteria, la gastroduodenal, irriga la primera y segunda porción del duodeno. Entonces, nosotros vemos esta extravasación activa del medio de contraste, pues esa es la úlcera. Ajá. Y pues lo que tenemos que hacer de manera secundaria pues es colocar los coils. Los coils vienen montados, sí, de tal manera que nosotros los ponemos en el extremo proximal del catéter y de manera hidráulica, o sea, empujándolos con nuestras jeringas con solución salina. Este coil llega, va por todo el catéter y se adquiere su morfología de espiral dentro del vaso. Ajá, entonces aquí ya está un coil puesto. Vean cómo aquí ya se está inyectando medio de contraste. El medio de contraste ya no pasa, ya está tapada esa arteria gastroduodenal. Ya no vemos la extravasación activa del medio de contraste que estaba aquí, y todo nuestro medio de contraste se va pues a las ramas que están libres. En este caso, pues la arteria hepática. ¿Sí? Recordemos un poquito de conceptos de esto. La hemorragia digestiva alta, hasta el 74% de los casos va a ser úlcera, ¿sí? o erosiones que haya de la mucosa. Sin embargo, no olvidemos que hasta un 14% del sangrado de tubo digestivo alto va a deberse a varices esofágicas en pacientes con hepatopatía crónica. Y no olvidemos las causas menos comunes, como pueden ser las neoplasias, otras causas vasculares, como son las pequeñas malformaciones que puede haber a veces, o misceláneas, y a veces también iatrogénicas. ¿Okay? Cuando falla el abordaje endoscópico y el sangrado persiste después de que los endoscopistas ya entraron, vieron que era una úlcera, le inyectaron epinefrina, la trataron de esclerosar por medios endoscópicos y aún así vuelve a sangrar, entonces ese sí ya es una indicación para que nosotros atendamos a ese paciente. Otro caso masculino de la sexta década de la vida con sangrado de tubo digestivo alto otra vez. La endoscopía reporta varices esofágicas gigantes en el fondo y en el antro gástrico. Y aparte reportan un sangrado en capa en el cuerpo gástrico. Ellos, con sus tratamientos, esclerosan en ese momento de realizar la endoscopía, esclerosan lo que son las varices. Sí, y aquí tenemos un corte tomográfico de ese paciente. Aquí vemos en este corte axial este material hiperdenso, que es el material con el que trabajaron los endoscopistas. Aquí están las huellas de que ellos trabajaron y esclerosaron las varices esofágicas. Pero ¿qué más tiene este paciente? En este corte axial tiene un engrosamiento difuso de toda la pared gástrica. Sí, este paciente, su diagnóstico de base era, aparte de tener hipertensión portal, pues era una tumoración gástrica, ¿sí? Tipo linfoma, ya con algunas lesiones secundarias a nivel del hígado. Entonces, realizamos, como el paciente siguió sangrando, aquí vamos a ver cómo realizamos ya lo que es
la angiografía convencional, aquí estamos con un catéter diagnóstico en la arteria mesentérica superior, sí, y en donde vemos todas sus ramas y no vemos un sitio evidente de fuga de medio de contraste como en el caso anterior que les demostré. Ahora ya cambiamos el catéter de posición, ahora está en el tronco celíaco, cateterizando de forma selectiva la arteria hepática. Vemos otra vez la primera rama, que es la gastroduodenal, y como después se continúa para hacer la gastroepiploica. Y una vez más, no observamos extravasación franca del medio de contraste. Pero este paciente clínicamente estaba sangrando. Entonces lo que decidimos, como la endoscopía estaba reportando un sangrado de capa en el cuerpo gástrico, pues la arteria que le da el mayor aporte al cuerpo gástrico, a toda lo que es la curvatura mayor del estómago y el cuerpo, pues va a ser la gastroepiploica del lado derecho. Entonces procedimos a embolizarla con la misma técnica, cateterización selectiva, resortes metálicos. ¿Sí? Recordemos que los resortes metálicos, al adquirir esa morfología en espirales, pues todavía quedan algunos huecos entre los espirales. Debemos de esperar también que la coagulación haga su efecto con los filamentos de Dacron, pero aquí es donde también adquiere la utilidad del Geolfam. ¿Sí? Al mismo tiempo que ponemos los coils, de manera secundaria también podemos Geolfam para ocluir esos pequeños ese pequeño paso que todavía puede dar entre la colocación de los coils. ¿Sí? Y vean cómo ya no está pasando medio de contraste hacia la rama gastroduodenal y todo el contraste que metemos está refluyendo hacia la arteria hepática. Sí, este es de los disparos finales. Vean aquí cómo está haciéndose un disparo, ya no en la arteria hepática, sino a nivel del tronco celíaco, porque estamos pintando la arteria gástrica izquierda, estamos pintando la esplénica y lo que es la hepática. Vean cómo el contraste ya no pacifica la arteria gastroduodenal, pues porque ya está embolizada. Sí, aquí vamos a ver otro concepto que ejemplificamos con este caso, sí, que es lo que es la embolización empírica. ¿Sí? Si nosotros no estamos localizando por arteriografía, no estamos viendo extravasación franca del medio de contraste, pero ya tenemos una localización topográfica por la endoscopía o tenemos una lesión conocida, aunque nosotros no veamos que se está extravasando el contraste, nosotros podemos embolizar de manera empírica ese territorio. ¿Por qué le llamo empírica? Pues porque nosotros no estamos viendo la extravasación, pero ya nos dijeron, el paciente tiene una úlcera, en este caso el paciente está sangrando en capa del cuerpo, pues nosotros podemos embolizar de manera empírica ese territorio vascular. ¿Ok? Sobre todo en la hemorragia digestiva alta. Recordemos que hay varios circuitos en la hemorragia digestiva alta. Tenemos dos arterias gastroepiploicas, tenemos dos arterias gástricas que nos van a impedir, aunque nosotros ocluyamos una o dos de ellas, llegar a ocasionar necrosis. Pero sí, vamos de manera selectiva al sitio donde está la lesión para realizar una embolización selectiva. ¿Okay? Es la embolización empírica. Otro caso clínico, paciente femenino de 35 años de edad, con antecedente de colecistectomía hace 2 años, que inicia con cuadro clínico de sangrado de tubo digestivo alto. ¿Sí? Se realiza una endoscopía diagnóstica, encuentran una úlcera duodenal y la esclerosan los endoscopistas. ¿Okay? Todo iba bien, pero posteriormente recurre esa paciente con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, pero ahora inicia con un síndrome ictérico obstructivo. Le realizan nueva endoscopía y ahora evidencian hemobilia. ¿Sí? El endoscopista entra y en el ámpula de Vater ve que está saliendo la bilis, pero teñida de sangre. Eso es una hemobilia. Esta paciente fue sometida a resonancia magnética y vean cómo se visualiza esta imagen hiperitensa redondeada hacia el ilio, que nuestro personal de resonancia magnética lo reportó como una lesión tipo vascular. Esta paciente, desde el antecedente que tenía, no tan reciente, hace 2 años, era de una colecistectomía. Entonces las lesiones vasculares después de la colecistectomía, sobre todo la paroscópica, no son tan infrecuentes y siempre debemos de tenerlas presentes en este tipo de casos.
¿sí? Cuando de repente estos pacientes después de la colecistectomía debutan con sangrado de tubo digestivo alto y con síndrome ictérico, ¿sí? Posterior a realizar la resonancia, esta paciente se vuelve a chocar y vuelve a presentar sangrado de tubo digestivo alto y se mete arteriografía. Entonces, vean lo que les decía. Esta imagen, bueno, está el catéter otra vez en la arteria hepática. Ahora ya estamos viendo lo que es la hepática derecha y vean cómo se opacifica esta imagen sacular con el medio de contraste que corresponde a la imagen que estábamos viendo en resonancia magnética, y efectivamente es una lesión vascular, es un pseudoaneurisma posquirúrgico. Vean cómo por aquí cerquita están las grapitas, ¿no? de la cole, ¿sí? Entonces, si somos observadores, está nuestro catéter diagnóstico y adelante de él hay otro filamento más delgadito. Este ya es un microcatéter que de manera selectiva está tratando de introducirse en el pedículo del pseudoaneurisma para poder ingresar a él y poder empezar a empaquetar este pseudoaneurisma con coils. Sí, vean aquí lo que les comentaba, ¿no? Están las grapas proximal a ese sitio. Entonces se rellena de coils todo el pseudoaneurisma y este es el resultado. Vean, ya tenemos el catéter desde el tronco celíaco, está opacificándose la arteria esplénica, la hepática, gastrodenal otra vez, la hepática propiamente dicha, la rama derecha, y ya nos está opacificando el pseudoaneurisma. ¿Ok? Entonces, conceptos, hemofilia, recordemos que la hemofilia generalmente hasta un 55% es de origen traumático, y recuerden la triada de Kinke, que es lo que les estaba diciendo ahorita. Dolor abdominal, sangrado de tubo digestivo y presencia de ictericia en un paciente que recién se operó, se le debe de realizar una arteriografía. Aquí sí está, es el estudio de elección, porque seguramente tiene una lesión de tipo vascular, complicación del abordaje laparoscópico de la colecistectomía. ¿Okay? Otro caso, paciente femenino de 27 años, antecedentes de cuadros de pancreatitis de origen biliar, ¿sí? Repetidos, y tiene 2 meses de evolución con hematemesis, dolor abdominal, y la endoscopía lo que reporta es un sangrado en el bulbo duodenal, pero no determinan el origen. Entonces, al centro tenemos un corte axial de tomografía computada, donde podemos ver la burbuja gástrica y podemos ver esta imagen hipodensa, con esta imagen de mayor densidad en su interior. Vean cómo ya en las fases, en la fase contrastada, esta pequeña imagen que veíamos acá adquiere un reforzamiento intenso. Y toda esta imagen hipodensa que vemos aquí en un corte más inferior, pues, corresponde a un pseudoquiste pancreático. Recordemos el antecedente, pancreatitis de repetición, pues esta es una de las complicaciones más frecuentes. ¿Sí? Aquí la cuestión es qué es esto redondeado que está reforzando con el medio de contraste. Nuestro personal de tomografía del hospital nos lo reportó como una lesión vascular tipo pseudoaneurisma, e inclusive nos dijeron, es un pseudoaneurisma de la gástrica izquierda. Lo voy a confesar, entramos un poquito escépticos de la localización que nos dio nuestra compañera Victoria Rebollo Hurtado, que ya nos ha acompañado aquí con algunas de las sesiones. Pero pues bueno, la paciente ante la indicación del sangrado de tubo digestivo, bueno, pues, entramos a hacerle la arteriografía. Vean cómo está la burbuja gástrica, el pseudoaneurisma, un poquito de la glándula pancreática, y vean ese reforzamiento intenso que tiene y esa forma tan redondeada, ¿no? Realizamos la arteriografía. Vean, aquí estamos de manera selectiva en la arteria esplénica y vean cómo se empieza a opacificar aquí una imagen redondeada con el medio de contraste. Posteriormente, ya de manera selectiva, ¿sí? Porque aquí estamos en la esplénica, de manera selectiva nos fuimos con un microcatéter a agarrar la arteria gástrica izquierda. ¿Sí? Todo esto es el fondo gástrico. Y vean cómo, dependiendo de la gástrica izquierda, en alguna de las pequeñas ramas, otra vez un pequeño pedículo vascular con una lesión
tipo pseudoaneurisma, ¿sí? Dependiente de esa arteria, y bueno, lo que hicimos fue embolizar la arteria gástrica izquierda, igual con la misma técnica, coils, Geolfam. Vean aquí cómo estamos haciendo el disparo. Esto es la parte proximal de la gástrica izquierda. Ya no se está opacificando nada hacia acá arriba, ya no se está opacificando el pseudoaneurisma, ya no se está opacificando ninguna de las ramas de la arteria gástrica izquierda, y todo el contraste se está refluyendo hacia la arteria esplénica. Entonces se embolizó. Complicaciones de la pancreatitis. Estamos muy acostumbrados a los pseudoaneurismas y a los abscesos, ¿no? En pacientes con pancreatitis de repetición, pero esto de las complicaciones vasculares no es tampoco frecuente, y yo creo que no estamos tan acostumbrados a veces a buscarlas de manera intencionada. Cuando revisamos un paciente con pancreatitis puede haber trombosis de la vena esplénica y la misma presencia de los pseudoquistes, que recordemos que siempre que el contenido de un pseudoquiste pues son enzimas pancreáticas. Entonces esas enzimas nos van a erosionar los vasos, nos van a hacer lesiones tipo vasculares, y el resultado van a ser pseudoneurismas hasta en un 10%. Entonces cuando tengamos, aquí está lo que les decía, las enzimas pancreáticas lesionan la pared de la arteria. Aquí está, según esta bibliografía, más frecuente en la arteria esplénica, gastroduodenal, pancreatoduodenal, y en menor proporción la mesentérica superior, la hepática y las gástricas. En este caso fue un pseudoneurisma de la arteria gástrica izquierda. Y aquí también es una de las indicaciones de hacer una arteriografía. Paciente con antecedente de pancreatitis que debuta con sangrado de tubo digestivo o que tenga sangre oculta, tenemos que ir a buscar una lesión vascular por esta etiología que les comenté. Otro paciente, sangrado de tubo digestivo, cuarta década de la vida, endoscopía alta negativa. ¿Sí? La endoscopía de arriba no vio nada en el estómago, no vio nada en el duodeno, ¿sí? Y la endoscopía baja, la colonoscopía, únicamente reporta salida hemática a través de la válvula ileocecal. Tampoco vieron sitio de sangrado, no vieron divertículos, no vieron alguna masa, no vieron algún tumor. Entonces esto es lo que es el sangrado de origen oscuro, ¿no? Que se encuentra en el intestino medio, ¿sí? En yeyuno o en ilion, que está fuera del alcance de los endoscopistas. Entonces esa también es una indicación para realizar una arteriografía convencional. Aquí les puse no tengo la sustracción digital de estos disparos, pero bueno, es un disparo únicamente para completar el protocolo en el tronco celíaco, para hacer la revisión completa, pero recordemos que la endoscopía alta reportó que no había nada ahí arriba, ¿okay? Entonces, ¿qué arteria sí es la que tenemos que revisar de manera importante? Pues la mesentérica superior, sí, que es la que le va a dar la irrigación al duodeno y al yeyuno y al ilion. Entonces vean, aquí tenemos dos cines donde estamos haciendo el disparo en la arteria mesentérica superior y donde empezamos a ver una opacificación difusa aquí del medio de contraste. Entonces vamos con este mismo catéter de manera más selectiva a llevarlo más distal y agarrar algunas ramas, como ya les había comentado, de manera selectiva, y vean qué es lo que pasa cuando disparamos en esta rama, que es una rama yeyunal. Vean cómo se opacifican las ramas, se opacifican lo que es el parte del yeyuno, pero vean, aquí no se ve una extravasación del medio de contraste, pero otro de los signos angiográficos que vamos a encontrar para decir que es positivo una arteriografía, pues va a ser vasculatura anormal. ¿Sí? Vasos de neoformación, vasos tortuosos, cortocircuitos, malformaciones arteriovenosas, llenados venosos tempranos, todo eso abarca lo que les digo que es una vasculatura anormal, sin ver una extravasación franca de medio de contraste. ¿Sí? Entonces vamos a, de manera selectiva a ese sitio, colocar coils para tapar esa arteria, y vean aquí cómo ya son varios coils, usamos Geolfam también, y ya no se opacifica de manera toda esa vasculatura irregular que veíamos en esta porción ya no se visualiza. Este paciente cursó estable 48 horas, pero posteriormente volvió a presentar sangrado de tubo digestivo. Entonces el cirujano tratante decidió pues meterlo a cirugía. Hizo un procedimiento laparoscópico mano asistida,
o sea, el abordaje laparoscópico clásico con una herida muy pequeñita en la cual el cirujano logra introducir su mano a la cavidad para ayudarse a realizar la cirugía. ¿Cómo localizó el sitio de sangrado? Pues con un arco en C en el quirófano vio dónde estaban nuestros coils. Sí, entonces ya él de manera selectiva va y pinza los coils, jala ese pedazo de intestino, ¿no? Y ahí fue donde empezó a explorar y donde se encontró esto. Sí, esta ya es la pieza patológica. Realizó una resección con una anastomosis término-terminal, porque lo que encontró, evidentemente, esta lesión exofítica dependiente de la pared del yeyuno. ¿Qué es? ¿Quién me dice qué es? Dependiente de la pared y es exofítica. La mucosa estaba normal. ¿Quién me dice qué es? Un GIST, ¿sí? Un tumor del estroma gastrointestinal. Recordemos que es una neoplasia mesenquimática poco común, 3% de los casos, y se origina de células precursoras comunes, y su principal característica es que es de la pared, ¿no? Y generalmente es extrínseca. La mucosa es totalmente normal en este caso. Hasta el 70% se ubican en el estómago, 20 a 30% pueden estar en el intestino delgado, como fue en nuestro caso, en el yeyuno, 7% en la región anorrectal. Y pues en algunas ocasiones cuando llegan a erosionar la mucosa sin ser el origen de la neoplasia, pues es que se presenta con sangrado de tubo digestivo, como fue en nuestro caso. Otro caso, paciente femenino, sexta década de la vida, que presenta hematoquesia a 24 horas de evolución. A esta paciente le realizaron una angio-TC. Y vean, una angio-TC que en el protocolo marca que no debe de llevar medio de contraste oral, ¿no? Debe de irse directo al medio de contraste endovenoso y realizar una fase arterial. Pues esta paciente, sin haberse realizado ningún otro estudio, se localizó medio de contraste intraluminal. Sí, entonces esto nos habla de que se está extravasando ese contraste al lumen del intestino, ¿no? En este caso, ángulo hepático del colon. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esa localización, nosotros ya de manera selectiva podemos ir más orientados a realizar nuestro estudio de arteriografía. Vean, aquí estamos de manera selectiva, la arteria mesentérica superior. Ya nos fuimos más distal. Aquí se ve hacia abajo lo que es la ileocólica y aquí se ve una rama de lo que es la cólica derecha. Vean, extravasación franca de medio contraste con una irregularidad de la vasculatura y un retorno venoso temprano. ¿Sí? Esto es lo que conocemos como una angiodisplasia, que es un tipo de malformación vascular muy frecuente en el colon y pues que da estos tipos de sangrado. ¿Sí? Vean aquí de este lado, ya tenemos de manera selectiva agarrada la arteria origen de este sangrado, ya con sus coils ya obliterando la arteria. ¿Sí? Otro caso, paciente femenina, cuarta década de la vida, posoperada de un bypass gástrico. A esta paciente le hicieron una gastroyeyuno para tratamiento bariátrico. 48 horas, posteriormente en el posquirúrgico presenta sangrado de tubo digestivo de 48 horas de evolución y la endoscopía, realizaron una endoscopía y reporta una úlcera en la curvatura menor del estómago. Ellos vieron una ulcerita pequeña que no sangraba, decían ellos, pero la paciente seguía sangrando. ¿Sí? Entonces fuimos a hacerle el abordaje por arteriografía convencional. Y vean cómo hacemos disparo en la mesentérica superior, no vemos nada, la arteria hepática tampoco vemos nada, pero vean aquí estamos de manera selectiva en la arteria gástrica izquierda. Nos fuimos a agarrar de la arteria gástrica izquierda pues por la referencia que teníamos de que habían visto una úlcera en la curvatura menor, y recordemos, como vimos al principio de la plática en la anatomía, pues bueno, que la arteria gástrica izquierda da la irrigación a la parte proximal de la curvatura menor del estómago. Pues bueno, nos fuimos a hacer el disparo selectivo y vean, otra vez, esta opacificación de esta imagen bilobulada que se opacifica con el medio de contraste y que depende de esta arteria. Esta paciente con el diagnóstico reciente quirúrgico de un bypass gástrico, pues esta es una lesión vascular
posquirúrgica, ¿no? Una complicación de la cirugía. Entonces vean aquí cómo ya estamos con un microcatéter de manera selectiva en el área de la lesión vascular y empezamos a colocar nuestros coils. Y vean ya el disparo, el último disparo, vean aquí está entrando el medio de contraste, llega hasta donde está el coil, ya no está opacificando la arteria gástrica izquierda, ya no está opacificando la lesión, el pseudoaneurisma que habíamos visto. Y el medio de contraste, vean cómo alcanza a refluir y pinta la arteria gástrica, perdón, la arteria hepática y la arteria esplénica. Entonces, ya embolizamos de manera efectiva esa arteria. Aquí pues no hubo la disyuntiva. Platicamos con el cirujano tratante de esta paciente y me decía, oye, pero si le tapas la gástrica izquierda, el remanente de lo que es el tratamiento bariátrico, pues les dejan un reservorio muy pequeño de estómago. Y eso pues lo unen con un asa y uno. Y pues es el área que irriga la arteria. Decía, oye, ¿y a poco la vas a embolizar? ¿Y qué va a pasar? Pues es que la lesión está, ¿no? La lesión está y hay que irla a embolizar. Les digo, aquí en el estómago, sangrado de tubo digestivo alto, tenemos varios circuitos. Entonces recuerden que esta área, de manera colateral, le puede llegar de la gastropiploica izquierda, y le puede llegar irrigación de la gástrica derecha. Sí, pero si la lesión depende directamente de la gástrica izquierda, pues hay que ir a embolizarla sin temor, porque la paciente va a seguir sangrando. Paciente masculino de la sexta década de la vida, hepatopatía crónica, sangrado de tubo digestivo de 48 horas de evolución, endoscopía, reporta varices esofágicas no sangrantes, pero la misma endoscopía nos reporta una lesión de Mallory Weiss. ¿Alguien recuerda a qué nos referimos con este tipo de lesión, doctor? De la unión gastroesofágica. ¿De qué origen? Por vómito. Bueno, entonces el paciente sangraba de tubo digestivo alto, tenía las varices, pero la endoscopía decía que no había sangrado o que las varices no estaban sangrando, pero sí reportó un sangradito en capa y reportó este tipo de lesión. Entonces, en este paciente también, ¿qué arteria nos fuimos a embolizar? Si vamos por la unión gastroesofágica, la gástrica izquierda otra vez, ¿vale? Le digo, es un poco difícil de agarrar esta gástrica izquierda porque tiene muchas variantes anatómicas y su origen, su trayecto es cefálico. Sí, nos cuesta a veces trabajo agarrarla, pero con un poquito de paciencia, en algún momento la hemos de agarrar. Sí, aquí está, arteria gástrica izquierda. Ya de manera selectiva con un microcatéter nos fuimos un poquito más distales y pusimos los coils. Sí, aquí está el disparo final. Vean aquí cómo metemos el medio de contraste. Ya no se opacifica la arteria hacia acá, hacia manera distal, hacia el fondo del estómago, unión gastroesofágica, y todo el contraste se refluye. ¿Okay? Este es el último caso. Paciente femenino, séptima década de la vida. Paciente hepatópata crónica con sangrado de tubo digestivo bajo activo, hematoquesia. ¿Sí? Sangre fresca a través del recto. Le realizan una rectosigmoidoscopía, la cual reporta que no tiene hemorroides. Esto es importante pues, porque la paciente es una hepatópata crónica y recordemos que parte de la circulación colateral que hacen los hepatópatas crónicos, pues arriba son las varices esofágicas y abajo son los hemorroides. Entonces, ante este cuadro clínico, una paciente hepatópata, pues primero hay que ver que no sean hemorroides, ¿no? Pues el endoscopista dijo que no, pero que la paciente tenía una fisura rectal que era lo que sangraba. Él en ese momento hizo algún tratamiento local, incluso bajo visión directa puso algunos puntos de sutura, pero la paciente siguió sangrando. Entonces, de acuerdo al sitio de sangrado clínico, pues nos vamos de manera específica a ver la arteria mesentérica inferior. Aquí estamos de manera selectiva, ¿sí? Vean aquí lo que es la cólica izquierda, por aquí ramos sigmoideos, y acá en este disparo ya estamos viendo los ramos hemorroidales. Vean cómo hay una extravasación franca del medio de contraste en este punto. Nada más que
pongo la flecha y lo tapo, vean cómo hay una extravasación franca y pues es el sitio que nos reporta el endoscopista, ¿no? Muy proximal al margen anal de la fisura. Entonces vamos otra vez, misma técnica, agarrar de manera selectiva el vaso que es el responsable de la irrigación de esa zona. Aquí ya está el coil puesto y este es nuestro disparo final. Desde el ostium de la arteria mesentérica inferior arriba. Y vean cómo ya no, aquí está el coil y ya no hay una opacificación del sitio que sangraba. Bueno, como conclusiones, ya para terminar, lo que les decía, y estos puntos son los que me gustaría se llevaran a casa, el manejo inicial del sangrado de tubo digestivo no es por terapia endovascular, es un manejo conservador, hasta el 85% de los casos va a responder a medidas generales y al tratamiento o al abordaje endoscópico. Debemos de considerar las causas poco usuales, ¿sí? No todo el sangrado de tubo digestivo alto es úlcera péptica y no todo el sangrado de tubo digestivo bajo son complicaciones o son enfermedad diverticular complicada. ¿Sí? No les puse ningún caso de enfermedad diverticular complicada y les puse un solo caso de una úlcera péptica que sangraba, ¿no? Todos los demás casos que les puse son de las causas inusuales o las menos frecuentes de los sangrados de tubo digestivo. Oye, entonces siempre debemos de considerar estas causas como las probables etiologías, y el manejo multidisciplinario es muy importante. En mi institución tratamos de llevar a cabo esto del abordaje multidisciplinario. Nosotros no nos mandamos solos, los radiólogos intervencionistas somos interconsultantes, ¿sí? No somos médicos tratantes y debemos de tener la inteligencia a veces emocional de poder tratar con los médicos clínicos. Y al final, el beneficiado va a ser el paciente, que nosotros podamos tratar a estos pacientes de manera multidisciplinaria, poder acercarnos con el gastroenterólogo, poder acercarnos con el cirujano, platicar, oye, ¿cómo ves a este paciente? ¿Le puede ir mejor de esta o de esta forma o de la otra, ¿no? Y no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Con esto terminamos. Doctor, Mande. tomando en cuenta el abordaje, pero no para sangrado de tubo digestivo alto, sino como alternativa para la cirugía bariátrica, la inmunización del fondo gástrico, ¿qué expectativas tiene de este tratamiento y qué experiencia se podría tener en los centros con este tipo de tratamientos en el futuro? Hablando de manejo multidisciplinario, ya nosotros, bueno, en mi hospital, ya lo platicamos con el cirujano bariatra del hospital, y apenas lo vamos a trabajar. Experiencia no tenemos. Ya está reportado una cuestión de algún tipo de hormona, ¿no? que disminuye a la hora que tú embolizas la gástrica izquierda, específicamente. La gástrica izquierda, lo que decías del fondo gástrico, ya está reportado, pero nosotros en nuestra institución no lo hemos realizado, no tenemos experiencia. O sea, tenemos experiencia embolizando la arteria gástrica izquierda, ¿no? Pero no tenemos un seguimiento de pacientes que estén dentro de un programa de cirugía bariátrica o de tratamiento bariátrico, en lo que lo primero que se le ofrezca sea una embolización de la arteria gástrica izquierda. No lo tenemos. Digo, técnicamente, pues es viable hacerlo, ¿no? O sea, el abordaje de la arteria es el mismo como si el paciente estuviera sangrando. Pero te soy franco, en mi institución no lo hemos protocolizado y no lo hemos hecho. Pero pues es una opción que a lo mejor en un futuro va a ser la primera línea, ¿no? Puede ser. No sé si tenga alguien más alguna pregunta. Les pido, jóvenes, que se pongan de pie para darle un fuerte aplauso al doctor. Una excelente presentación. Nos ha llevado de la mano y hemos aprendido muchísimo. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por su disposición, por su excelente presentación. Y bueno, los invitamos al ambiguo. Le entregamos a nombre de la sociedad un reconocimiento. Gracias, y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.